Dios bendiga, damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, ya que queremos bendecir el corazón de cada uno de ustedes a modo de esta reflexión. Para mí es un poco cuesta arriba decir reflexión, yo voy a predicar la palabra del Señor. Yo espero que seamos edificados. Y yo hurgando en la palabra, en el tiempo pues que me toca hablar, he estado pensando en identificar los tiempos. Saber en qué tiempo tú estás, qué temporada tú estás viviendo y qué debes de hacer en cada tiempo que te ha tocado vivir. Y para esta reflexión yo he tomado como base bíblica a David. Y esto está en el primer libro de Crónica, en el capítulo 21, donde David toma la decisión de hacer un censo del pueblo, puesto que el dominio de David se estaba extendiendo. Dios había dado victoria sobre los amorreos, sobre los saduceos y sobre todo los eteos. Dios había extendido un dominio tan poderoso que no había reino que le hiciera frente a David. Pero esto llevó al rey como a un descuido y él se confió. Él no sabía el tiempo en el que él estaba viviendo. Él estaba en un tiempo donde la fama lo podía llevar a él a cometer graves errores. De hecho, para hacer un censo de Israel había que consultar a Dios y había una temporada específica para hacerlo. Pero David se toma la atribución de hacer un censo sin consultar a Dios. Y él le dijo a Joab que hiciera un censo del pueblo. Joab le dice, no es aquí, mi señor, que esto puede ser pecado para Israel. Y añada a Jehová 100,000 veces a los hombres que él ha puesto en tus manos. ¿Acaso no son tuyos todos estos hombres? Y no es Jehová quien da la victoria. Pero dice la Biblia que la palabra del rey pudo más que la del general. Hicieron el censo. Y esto trajo como consecuencia que el juicio de Dios cayera sobre la nación de Israel. David no tomó en cuenta que el dominio que él tenía era porque Dios se lo había dado. David se le había olvidado que Dios lo mandó a buscar de entre sus hermanos y esperó que él llegara para ungirlo como rey de Israel. Es importante entender que nosotros no podemos perder la idea del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El tiempo de David era confiar en el Señor de que Dios le iba a dar la victoria por encima de todas las cosas. No era necesario hacer el censo porque esto trajo una consecuencia al pueblo. Y yo me hago una pregunta. Muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo que Dios tiene específicamente para nuestra vida, porque muchas veces ligamos nuestros sentimientos a una decisión que tenemos que tomar y miramos, bueno, quizás fulano va a llorar, no lo debo de hacer, no puedo salir porque alguien quizás se va a ver afectado. Cuando debe de tomar una decisión delante de Dios, porque es el tiempo, hazlo. Porque Dios no se va a detener a esperar que yo me decida a hacer las cosas. Dios la va a hacer, aún yo no quiera, porque cuando Dios decide hacer algo, Dios lo va a cumplir. Por eso me gusta el pasaje donde Jesús le pregunta a los discípulos, porque la gente decía que él era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quiénes dicen que yo soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios exalta aquel momento donde Pedro, por revelación de Dios, le llega esa palabra hablada y él puede discernir que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero versículo más hacia abajo, Jesús habla acerca de todas las cosas que le iban a acontecer y de que él iba a padecer, que era necesario llegar a Jerusalén y ser perseguido por los ancianos, ser maltratado, de tal forma hasta ser muerto. Pedro lo llama a un lado y le dice, maestro, no deje que tal cosa te acontezca. Ojo con esto, muchas veces tus emociones, tus sentimientos te pueden jugar en contra para no tomar tú una decisión en el tiempo que tienes que tomarla. Jesús le dijo,
Apártate de mí, Satanás, porque pone tu vista en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Tú no puedes dejar que tus sentimientos y tus emociones te alejen del tiempo o la temporada que Dios tiene para que tú tomes una decisión. Quizás tú estás cavilando entre dos pensamientos, pero probablemente ha llegado el tiempo de tú tomar una decisión que tiene que salir de un lugar, debe de llegar a un lugar, o debe de permanecer en un lugar, o debe de salir de ese lugar, viceversa. El punto es que tienes que saber enfocarte en qué temporada y en qué tiempo tú estás viviendo. David tenía que tener mente fría y calcular. ¿Es el tiempo de yo hacer un censo? ¿Debo de consultar a Dios? Porque con tu mente caliente tú no puedes tomar una decisión. Siempre debes tener mente fría, calcular. Es el tiempo de hacerlo. Dios quiere que lo haga. Consulta a Dios, pero nunca deje pasar el momentum de Dios para tu vida. Y te lo digo porque es algo que lo he vivido y lo estoy experimentando. Porque cuando el tiempo de Dios llega para tú hacer algo, las emociones te pueden jugar en contra, los sentimientos, los amigos. El diablo usará cualquier situación para frenarte, para que tú no aproveches el tiempo específico de Dios para tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Mi reflexión es esta: no dejes que ni los sentimientos, ni el orgullo, ni la grandeza, ni ninguna cosa de esa te dejen tomar la decisión que debe tomar ante Dios. El tiempo específico de Dios, aprovéchalo. La Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todo. Y la palabra tiempo es el momento y la ocasión es el ahora. Y el ahora Dios te está diciendo que tú debes de tomar la decisión correcta en eso que tú estás pensando. Dios te bendiga. No deje pasar el tiempo que está delante de ti.